Entonces vamos a estar viendo Romanos capítulo 5. Vamos a estar dando lectura, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, que dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ir desglosando cada versículo de esto. Vamos a pasar ahora al bosquejo. Estamos viendo los tres tiempos de la salvación. Estamos por la justificación. Ya vimos qué es lo que significa ser justificado. Vimos la justificación ejemplificada. Ahora vamos a ver la justificación disfrutada. Ahora ya que hemos sido salvos. Entonces, Romanos capítulo 5 al 11. Las bendiciones inmerecidas de la justificación por fe. Romanos capítulo 5, del 1 al 5 dice los privilegios de nuestra justificación por fe. Los privilegios, vamos a ver estos privilegios que ya hemos obtenido, ya que hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1a, dice justificados pues por la fe. Dice Romanos capítulo 5, 1, dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ahora describió varios beneficios sorprendentes que resaltan de nuestra justificación por fe. Ahora Pablo va a mostrarnos algunos beneficios que ahora hemos recibido ya que hemos sido salvados, como bendición, ¿no?, que Dios nos da ahora que estamos en la posición de justo delante de sus ojos por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a ver uno de estos. Romanos 5.1, b, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer beneficio. El primer beneficio de haber sido justificados por la fe en Cristo es que instantáneamente ganamos paz con Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Entonces nos lleva a preguntar, bueno, si tenemos paz para con Dios, ahora quiere decir que antes de que no creyéramos en Cristo, no teníamos paz para con Dios. Vamos a ver esto. La paz con Dios no debe confundirse con la paz de Dios que podemos experimentar de manera algo inconsistente. Es decir, algo que es experimentar, algo que sentimos, ¿no?, en un momento previo. Nuestro gozo de la paz de Dios a menudo cambia de acuerdo con nuestras circunstancias y nuestro caminar. Es cierto que cuando nosotros entendemos, ejemplo, cuando yo entendí esto, que he sido justificado por fe, inmediatamente esto me lleva a sentirme regocijado. Pero la verdad es que ya yo era justificado por fe. La razón es que no se me había sido enseñado, ¿no? Porque estaba comenzando, ¿no? Ya no conocía bien todavía la explicación de qué es ser justificado delante de los ojos de Dios, pero cuando entendí, yo me llené de gozo al saber que he sido justificado, declarado justo delante de los ojos de Dios. Pero claro, por medio de las circunstancias y pruebas, esa paz, ese gozo que experimentamos en ese momento puede llegar
a ser afectuado, pero esa no es la paz que Pablo está diciendo acá, no una paz experimental, no la paz que cuando sentimos que hemos sido justificados por fe, sino que es una paz permanente, como lo vamos a ver. Vamos a leer Filipenses 4:7, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con gracia, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo le está exhortándonos a los filipenses que oren y que mantengan sus peticiones delante de Dios, con la condición de que ellos iban a tener paz. Pero ¿qué sucede acá? Que si ellos no permanecían en oración, sus peticiones, ellos no van a experimentar esa paz, ¿no? Como lo estamos explicando, circunstancial, esa paz que sentimos cuando estamos confiando en Dios, pero esa no es la paz que Pablo está describiendo acá, no es una paz experimental, es una paz permanente, y más adelante vamos a explicarlo. Y la paz, Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Realmente, aquí lo dice, no es esta paz, sino vamos a ver la explicación, cuál es la paz. La paz con Dios es una condición fija, es algo que está permanentemente delante de Dios. Es la paz con Dios. Es ya cuando ya hemos sido reconciliados con Dios, es algo permanente, es algo eterno, que no puede ser revocado, no es algo que va a romperse un día, sino que es permanente. Significa que ya no somos enemigos de Dios. Anteriormente, cuando no éramos creyentes, nuestra posición delante de los ojos de Dios era enemigos. Dios nos veía como unos enemigos debido a que no habíamos creído, delante de nosotros estábamos revelándonos, nosotros nos rebelamos, ¿no? Impíamente delante de Él, y nos veía como enemigos. La guerra entre Dios y nosotros está eternamente terminada. Eso ya acabó por gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz, gracias a lo que Él hizo. Ahora somos amigos de Dios. Anteriormente éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Anteriormente estábamos separados de Dios, hoy en día que ya hemos creído estamos cercanos a Dios, amigos con Dios, en paz con Dios. Por eso es que dice reconciliados, ¿no? Que hemos sido reconciliados con Dios porque estábamos en enemistad con Dios. Y cuando hay una enemistad, hay una necesidad de reconciliación. Ahora hemos sido reconciliados con Él por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya estamos reconciliados. Ya esa enemistad se acabó. Estamos en una paz fija, una paz permanente delante de los ojos de Dios. Y Dios ya no nos ve como enemigos, pero nos ve como sus hijos, sus amados hijos, cercanos a Él, amigos de Él, así como lo describe Abraham, ¿no? Que lo describe como amigo de Dios. La Biblia lo describe como amigo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él te dio vida a ustedes cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en el deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición en cual estábamos antes de haber creído en el Evangelio, antes de haber nacido de nuevo. Esta es la condición que estábamos, enemigos de Dios, hijos de ira. O sea, íbamos conforme a la corriente de este mundo, separados, alineados totalmente de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora venimos a ser cercanos a Dios, amigos, amados de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo.
permanentemente. Ahora vamos a verlo, el versículo 2, Romanos capítulo 5, versículo 2a. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Vamos a ver qué está queriendo decir Pablo acá. Existe también un segundo beneficio. El segundo beneficio de nuestra justificación es la gracia continua de Dios para la vida diaria. Una gracia continua. Y gracias a esta gracia es que podemos vivir la vida cristiana, una vida cristiana abundante, una vida cristiana que, como podemos decir, en victoria, victoriosa en Cristo, gracias a esta gracia, la cual vamos a estudiar. En la salvación, a través de la fe en Cristo, recibimos una posición permanente ante Dios en gracia, una posición permanente. Y esto es la verdad, esto es lo que Pablo está diciendo cuando dice estamos firmes. Algo permanente que estamos en Dios, no depende de nosotros, sino que ya completamente Dios nos colocó en esta posición permanentemente. Dios nunca nos separa de nuestra posición en gracia, incluso en los días más oscuros de nuestros mayores fracasos. En los días mayores de nuestros fracasos y más oscuros y más horribles, estamos en esa posición de gracia y Dios no nos ve. Entonces Dios no nos ve como esos enemigos descritos anteriormente, sino nos ve como hijos amados en Cristo Jesús. No es como aquellos, ¿no? Nos disciplina y la Biblia lo describe claramente, por ejemplo en Hebreos. En Hebreos describe a Dios disciplinando a sus hijos, ¿no? A los que Él ama, Él los disciplina. Y así como los padres terrenales que ven a su hijo haciendo algo malo, lo corrigen. Así de la misma manera Dios se ve como un padre hacia el creyente y lo disciplina. Pero ¿acaso eso hace que él se pare en la posición de gracia en que está? No. Estamos permanentemente, gracias al Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso. Vamos a ver el punto 2. Como resultado de nuestra justificación nos encontramos debajo de la cascada de la bondad inmerecida de Dios, cayendo en abundancia sobre nosotros con su poder infinito para vivir victoriosamente. Continuamente en toda nuestra vida podemos vivir de esta manera. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en esto. Esto es la verdad, esto es lo que Dios ha manifestado, esto es lo que Dios ha manifestado a través de su palabra y esta es la verdad. Estamos en una posición que no merecemos, de gracia, un privilegio inmerecido como hijos de Dios, y ahora Dios nos ama. Dios nos ama con un amor que yo no se lo puedo describir, pero solamente puedo decir que nos amó tanto que dio a su Hijo amado para morir en nosotros en una cruz, para que muriera por nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Esto es lo que encontramos en la Biblia. Ese es cómo Dios obra en nuestras vidas poderosamente. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice esto, él no estaba dependiendo de sus habilidades, no estaba dependiendo de los dotes que podría tener o la sabiduría o cualquier otra cosa, no. Él está diciendo que se va a gloriar más bien en sus debilidades, porque él ya sabía, como Dios se lo había manifestado, que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Y Dios le había dicho: bástate en mi gracia. Así nosotros hoy en día también tenemos que bastarnos en la gracia de Dios. Ya, conformarnos con eso. Dios me ama y eso es suficiente. Dios me ama de una manera tan hermosa que no puedo describir.
Y, y eso es la realidad. Romanos 5:2b, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces este es el tercer beneficio que Pablo describe. En tercer lugar, hay un beneficio prospectivo de nuestra justificación por fe. Como resultado de nuestra justificación por fe, podemos mantener nuestra cabeza en alto con la absoluta confianza de que experimentaremos todo el alcance de la gloria de Dios durante toda la eternidad. Como ya hemos sido justificados permanentemente en Cristo, ya nosotros tenemos seguramente guardado, reservado, un lugar reservado en los cielos, reservado en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo comienza, ¿verdad?, en el momento que entramos en el cielo, sino aquí mismo, en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Nosotros hoy en día podemos conocer, tenemos el alcance de estar con Dios, de conocerle a Él, de vivir en su presencia cada día. Y es cierto, hay dificultades, hay pruebas, como lo vamos a ver más adelante, pero el amor de Dios es permanente para nosotros. Dios nos ama y nos ama en Cristo Jesús permanentemente y nos ha prometido vida eterna y una, ¿cómo se dice?, estar siempre delante de su presencia eternamente, en su reino. Efesios capítulo 1 versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él te ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces esto es aquí, Pablo le está diciendo, no cuando llegues allá te vas allá al cielo, cuando llegues a la gloria es que vas a entenderlo, sino que ahora mismo podemos entenderlo. Podemos, por medio del Espíritu Santo, ¿no?, podemos entender esto, entender cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y las riquezas de la gloria que van a ser manifestadas. Podemos entenderlo y podemos gozarnos en entenderlo, en conocer con qué amor nos ha amado Dios en Cristo Jesús y en las cosas que nos promete, en las cosas que nos promete en el futuro, en la glorificación. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En cuarto lugar, nuestra justificación por fe nos lleva a una perspectiva sobre las dificultades de esta vida. Sabemos que por ejemplo, yo veía con otras perspectivas las dificultades cuando no era creyente. Yo veía con otras perspectivas acerca de las dificultades, la veía como algo oscuro, algo que es como prácticamente como una maldición, algo que está mal, que simplemente no trae ningún beneficio a mi vida. Pero ahora lo veo de otra forma, gracias a Dios. En lugar de dudar del amor de Dios en momentos de dificultad, comenzamos a regocijarnos en nuestras pruebas. Ahora, ahora en Cristo, vemos las pruebas no como vamos a ver, no la vemos como una maldición, como algo que desechar y no recibir con alegría o con gozo, sino que la recibimos sabiendo que son de bendición y que Dios las utiliza para nuestro bien, como lo vamos a ver. Vamos a leer Hechos 16:24, un ejemplo muy, muy bonito de esto. Bonito porque sé que describe a Pablo pasando por algo, pero lo hicieron para la gloria del Señor, lo hicieron glorificando al Señor en su vida. Y vamos a ver este ejemplo, cómo se gozaron en medio
de tanta dificultad, en medio del dolor. Vamos a ver. Hechos 16, 22, 25. Y se agolpó el pueblo luego leo del 22 para ver el contexto. Oye, me gusta dar bien, ver lo que verdaderamente estaban viendo y lo que sufrieron Pablo y Silas. Entonces dice el versículo 22 al 25, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. A pesar de que habían recibido todos esos golpes, que habían recibido toda esa humillación y vergüenza, ellos estaban alabando a Dios en medio de su dificultad. ¿Por qué será? ¿Qué era el motivo que hacían que ellos se alegraran a Dios? Se alegraran en Dios. Vamos a verlo acá en el estudio de Romanos, en estos versículos que vamos a estar desglosando, del 3 al 5, dice Romanos 5, 3a, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo está diciendo que nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, no fuera de las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Antes de que un creyente entienda las verdades de la justificación por fe, las pruebas son interpretadas fácilmente como una señal de rechazo de Dios. Como yo se lo dije hace un momento, antes yo pensaba, o sea, en mi concepción, como que habíamos tomado del catolicismo y todo eso, un ejemplo que siempre yo escuchaba a las personas decir que como tú viviste toda la vida mal, Dios te va a castigar y todo lo demás, y eso es lo que te está pasando, es porque Dios te está castigando, y entonces yo siempre pensaba que cuando a mí me estaba yendo mal en alguna cuestión o me estaba pasando algo difícil en la vida, era porque Dios estaba castigándome. Dios está castigándome porque yo estoy haciendo mal. Y esa es la concepción que tenemos antes de conocer esto, antes de conocer el verdadero propósito que Dios tiene en medio de las dificultades para los creyentes, Pero cuando estamos convencidos de nuestra posición justa ante Dios, aceptamos de buena gana nuestras pruebas como dádiva de gracia de parte de Dios. Entonces, aceptamos aceptamos las tribulaciones no como algo malo, sino como algo bueno, algo que nos va a llevar para nuestro bien, como lo vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 28 al 31, 28, 29, 31 al 33, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, sino todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder estar en contra de nosotros? Si Dios está por nosotros. El que no escatimó a su Hijo, en otras palabras, el que no ni siquiera nos negó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Dios es el que los justifica. ¿Quién podrá, en medio de una dificultad, una prueba, ¿quién es mayor que Dios? ¿Quién es superior que Dios? ¿Satanás, a una persona? ¿Quién podrá separarnos de Dios? ¿Pruebas? ¿Dificultad? ¿Enfermedades? Bueno, vamos a ver. Romanos 5:3b, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
paciencia o perseverancia, según BAD, significa que no te rindes, perseverancia. Sabiendo que las pruebas son de hecho beneficiosas para nosotros. Es un beneficio en, en, en Cristo cada prueba. Podemos ser pacientes cuando las atravesamos. ¿Ya? Podemos ser pacientes en las que atravesamos. Gracias a que cuando conocemos que somos justificados delante de los ojos de Dios. Y ya hemos sido aceptados delante de los ojos de Dios. Porque si no conocemos esto, si no sabemos que ya hemos sido aceptados por Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, siempre vamos a terminar tristes, vamos a terminar sin esperanza. Vamos a terminar sin esperanzas, ya no va a haber como motivo. ¿Cuál es el motivo? Un ejemplo, una persona que esté dependiendo de sus obras para salvación o por la ley, ¿cuál es su esperanza? Su esperanza es sus buenas obras, todo lo que él ha hecho. Y si de repente él o ella comete un pecado delante de los ojos de Dios, él cae en fracaso, peca contra Dios, peca contra la ley de Dios, todo es en medio de esa prueba que está pasando, en medio de toda esa dificultad, lo único que va a hacer, Dios está airado contra mí. Dios está airado contra mí. ¿Quién podrá librarme? ¿Cierto? Pero nosotros ahora en Cristo Jesús, Cristo murió por nosotros en nuestra cruz. Él es nuestra esperanza. Y en medio de la dificultad, en medio de los fracasos, en medio de todas esas cosas, nosotros miramos a lo que Él hizo por nosotros. Y podemos tener paciencia, sabiendo que Él es fiel y va a cumplir todo lo que promete. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte cosa alguna. Santiago le dice a los que no se sientan tristes, dice: tengan por sumo gozo cuando se sientan se estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque trae beneficio. Hermanos, las pruebas es inevitable que lleguen en la vida cristiana. Es inevitable. Y yo entendí eso y ahora, cuando estaba estudiando la palabra de Dios, estaba estudiando Hechos, Santiago, estaba leyendo Santiago y Primera de Pedro también, me di cuenta que las pruebas es inevitable, van a llegar. Vamos a leer Hebreos 12, 3, 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción, hablando del Señor Jesucristo, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se te dirige diciendo: hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces vemos aquello
que no debemos tener la disciplina del Señor cuando somos corregidos sobre algo por pecado, cuando estamos pasando diversas pruebas. No debemos recibirlo como algo sin esperanza. Ya no tenemos esperanza, sino que más bien es como un beneficio, una bendición que nos ayuda, como lo veremos más adelante, nuestra madurez espiritual. Pues continuar adelante con fe, sabiendo que Dios está haciendo que todo obre para tu crecimiento y madurez espiritual. Romanos 8:28 dice eso. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y una de las cosas que lo que está enseñando este versículo no es que está enseñando que nosotros, porque ya amamos a Dios, ya estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan bien en el sentido, bueno, una persona decir que es decir, que económicamente vamos a ser prosperados, etcétera, etcétera. No. Todas las cosas nos ayudan a bien en el sentido de la madurez espiritual, a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo. No es que nos va a ayudar a ser más ricos económicamente o esas cosas, no. Es algo más maravilloso que eso. Algo mucho más maravilloso que eso. Romanos capítulo 5, versículo 4. Y la paciencia prueba. Esto es lo que produce paciencia. Prueba o carácter probado, según la Biblia de las Américas. La perseverancia da como resultado un carácter probado. Eso es lo que causa la perseverancia, un carácter probado. Prueba o carácter probado significa que has superado la prueba y se puede confiar en que te mantengas estable y sin cambios. Esta es la madurez espiritual. Y esto es lo que sucede cuando una persona es madura espiritualmente. Ella ha pasado por dichas pruebas. Esa persona, Dios la ha aprobado. Y de manera que se puede confiar de que mantenga su vida estable, no como lo explica Santiago, no de doble ánimo, sino que esa persona está confiando en el Señor, a pesar de las pruebas. Y una de las cosas que yo he visto en mi vida, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en medio de pruebas y dificultades y circunstancias en mi vida, ¿no? Y como cristiano es fuerte. Pero lo que yo he visto es que cada vez que paso esas pruebas, no es que como algunos desearían, veo a mi alrededor que algunos desean eso, es que yo me debilite en la fe en mi Señor Jesús. No, y eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que cada vez estoy más aferrado, más, ¿cómo se dice? Dios me está haciendo crecer más en la fe, estoy confiando más en Él. Estoy como que más gozoso en Él en medio de estas dificultades. Yo le doy las gracias a Él porque Él está haciendo eso en mi vida. Y eso es lo que sucede, un carácter probado. Es lo que Dios quiere hacernos con nosotros. Quiere hacerlo en su vida, hermanos. Santiago 1, 2, 4, que ya lo leímos. Entonces que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque la fe produce paciencia. Además tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que te falte cosa alguna. Entonces, hermanos, sintámonos así, con gozo, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, glorificando a nuestro Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Prueba o carácter probado significa que eres una persona de integridad y en la que se puede confiar, que no vacilará según las circunstancias. Y un ejemplo que yo tomé acerca de esto es un pastor que lo amenazaron que lo iban a meter preso si no dejaba de predicar, y el pastor le dijo, bueno, nunca he tenido un ministerio en la cárcel. Y entonces vemos esa respuesta que le dio a esa advertencia que le habían dado al pastor amenazante, diciéndole, te vamos a meter preso si no dejas de predicar. Y el pastor lo que dice, bueno, nunca he tenido un ministerio en la cárcel, queriendo decir que no iba a dejar de predicar, a pesar de que lo metan en la cárcel. Bueno, me meten en la cárcel, voy a seguir predicando en la cárcel, voy a seguir haciendo lo que el Señor me ha mandado.
Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba pasando por un momento de dificultad. Él sabía que probablemente iba a morir o si el Señor lo permitía, iba a seguir viviendo. Y él lo que dice es, él glorifica a Dios en medio de su dificultad. No importa, él sigue firme en la fe, a pesar de sus circunstancias. Primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros te alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? A pesar de nuestras aflicciones, todas esas cosas son llevadas para que en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bendito sea el Señor. En medio de las circunstancias, Dios está probando nuestro carácter para hacernos conformes, formar nuestro carácter, formar nuestra vida, para que estemos confiando en Él y crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, hacernos conforme al Señor Jesucristo. Romanos 4, 5b. Romanos 5, 4b dice, y la esperanza, la prueba esperanza, es lo que produce la prueba, y la prueba esperanza. Finalmente las pruebas, de hecho, crean esperanza. Cuando confías en Dios, a través de tus pruebas, descubre que Dios nunca falla. ¿Hemos experimentado eso? Él siempre permanece fiel a su palabra y a sus promesas. Y qué hermoso, ¿no? Él siempre, en medio de la prueba, ¿qué hacemos nosotros? Confiar en el Señor. Confiar que Él es fiel, confiar en sus promesas para con nosotros. Romanos 15, 13 dice lo siguiente. Y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que andéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto es, nosotros no podemos comprender, a veces llega el momento que pasamos una prueba y no entendemos por qué estoy pasando esto, por qué me llegó esto, por qué el Señor permitió esto, qué fuerte, ay, me duele, pero no entendemos en el momento, pero después, cuando pasemos la prueba, vamos a ver, ya sé por qué el Señor me hizo pasar por esa prueba. Ya sé por qué el Señor me hizo pasar por esa prueba. Ahora veo más, ahora entiendo la cuestión, ahora veo que Dios me está haciendo crecer más para que yo confiara más en Él, y etcétera, ¿no? Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el instante en que creíste las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir en ti. Todo creyente, toda persona que ha creído en el Señor, toda persona que ha nacido de nuevo, esa persona tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Ha sido sellado por el Espíritu. Vamos a leer Efesios capítulo 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras, la palabra arras allí es marca, es decir, Dios nos ha sellado. Un ejemplo es una vez cuando yo vivía por un campo, cuando yo estuve viviendo en un campo, allí tenían ganado y llegó el momento que iban a sellarle el ganado como propiedad de esa finca y comenzaron a sellarlo con un sello, con un hierro. Y quemaban el hierro y se lo pegaban al animal y quedaba como un sello, ¿verdad? Que ese animal pertenecía a la finca. Así de la misma manera hemos recibido al Espíritu Santo como un sello de nuestra herencia, de que somos herederos del Señor, que ahora pertenecemos a Él. Esa es la manera
Y luego Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El día de la redención. A través del Espíritu Santo que vive en ti, Dios Padre derrama su amor en tu corazón. Y esto es una cosa que experimentamos solamente los creyentes, este amor de Dios que experimentamos en nuestras vidas. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, y nosotros podemos experimentarlo. Y esto es lo que yo les animo, hermanos, a lo que Pablo está diciendo. Pablo va a decir acá en Efesios 17 al 19, el capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. En este versículo yo de verdad yo me quedo simplemente impactado. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, ser luego al final que dice para que seas lleno de la plenitud de Dios, es una cosa que demasiado maravillosa, y una cosa que yo mismo humildemente lo reconozco, no lo he alcanzado. No lo he alcanzado. Y hermanos, sigamos creciendo en gracia, sigamos conociendo al Señor, no desmayemos, y oremos a Dios para que así, de la manera que Pablo está describiendo acá, seamos llenos de la plenitud de Dios. Porque sí, Dios lo hace. Romanos 15, versículo 13, y el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Entonces, así debemos hacer, así debemos orar por nosotros, debemos pedir esto, debemos rogar a esto, debemos confiar en el Señor que nos ama y nos ha justificado delante de sus ojos. Ahora que eres creyente, Dios te acepta y te ama, tanto como ama a Jesús. ¿Sí? Así, con ese amor, Dios nos ama. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo te he amado, permanece en mi amor. Wow. Así como el Padre me ha amado. El amor de Dios por nosotros es un amor tan maravilloso, un amor tan infinito, y nos ama así como Él ama a su Hijo. Wow. Y esto es de verdad, hermano, no puedo explicárselos, solamente les puedo decir, Dios nos ama. Vamos a leer Juan 17, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Por Efesios capítulo 1, versículo 6 al 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esta gracia estas gracias es sobre hombre. Wow. Somos aceptados delante de Dios. Somos amados. Así como lo estaba diciendo Pablo, ¿no? Que en los Corintios, que los amaba con un amor entrañable. Bueno, esa simplemente como un ejemplo, de esa manera es Dios ahora nos ama con ese amor, con un amor infinito, un amor permanente. Él nos ama. Él nos ama, y ese amor es un amor de un padre hacia hijo. Primera de
de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha amado el Padre, para que seáis llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce. Porque no le conoce. Este amor no lo conoce el mundo. Este amor lo conoce solamente los escogidos de Dios, los que han sido llamados por Dios, los que han creído en el Evangelio. No importa cuán dura o larga sea la prueba, tu fe en Dios puede permanecer fuerte debido al amor de Dios derramado sobre ti. Y esto es una verdad. Y yo he experimentado esto. Lo puedo decir delante de Dios que sí. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios me ha sostenido de una manera tan maravillosa que no puedo explicar. Algo tan fuerte viene sobre mí, y mientras más oscura se vuelva la situación, más resplandeciente y más abundante yo veo la gracia de Dios sobre mí. Qué hermoso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Qué hermoso. Y disculpen mi forma de expresarme, pero es algo tan maravilloso que de verdad no puedo explicar con mis palabras lo que Cristo ha hecho por nosotros, esta justificación, esta gran salvación. Pero solamente en medio de la prueba, hermano, tu fe puede permanecer firmemente. Solamente debes creer, confiar, creer en el Señor, y el Señor va a hacer. Ninguna prueba puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Está algo muy hermoso acá en Romanos 8. Romanos capítulo 8, 31 y 39 lo dice de una forma tan clara, Pablo, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su Hijo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Qué hermoso. Nada, es imposible. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que esa es la manera, ese es el amor de Dios. Un amor eterno, un amor permanente. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El alcance de la justificación por fe. Vamos a ver esto. Romanos 5, 6a. ¿Bajo qué circunstancia murió Cristo? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles. Cuando todavía éramos inútiles para salvarnos. Eso es lo que significa. Cuando no teníamos la capacidad, no teníamos la fuerza, no éramos sin esperanza, no podíamos hacer nada. Cristo vino y ¿qué? A salvarnos. El Señor Jesucristo, nuestro perfecto sustituto, murió pagando completamente nuestra deuda de pecado. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo por impíos, por pecadores.
inmerecedores del amor de Dios. Romanos 5:6b. ¿En qué momento murió Cristo? Cristo murió a su tiempo murió. En el plan soberano de Dios, que Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene todo determinado, ¿no? Y tiene las cosas bien planificadas, perfectamente planificadas. Jesús murió en el momento perfecto en la historia humana. Dios preparó el escenario para el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y Cristo murió en el momento exacto que Dios planeó. Y vamos a ver uno de los versículos que señalan esto. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algunos. Por ejemplo, en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. O sea, yo mismo es que la estoy colocando. Nadie me está obligando, yo mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo, nadie le iba a quitar la vida. Él mismo era el que estaba poniendo la vida. Ahora vamos a ver Hechos 3, 17, 18, que señala esto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. Dios había determinado, determinado que su hijo iba a padecer, y él ya tenía ordenado cuál era el tiempo, ya sabía en qué momento, ya sabía el lugar, ya Dios sabía ya todo esto. Ya Dios tenía el plan, ya Dios lo había anticipado de antemano. Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, esto fue planeado por Dios. Entonces, en su tiempo, momento perfecto. Romanos 5:6. ¿Por quién murió Cristo? Cristo murió por los impíos, como lo dice en el versículo, ¿no? Dios muestra su amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, sí, por pecadores. En el versículo 10 lo dice de Romanos. Cristo murió por todos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios costase la muerte por todos. Cristo murió por todos, pero solamente los que creen en Él serán salvos. Cristo murió por todos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. Porque primeramente te he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por los pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Y debemos tener bien claro, pues, Cristo murió, aun como vamos a ver más adelante. Bien. Cristo murió por todas las personas. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, Cristo murió por todas las personas tienen la oportunidad de ser salvas, de ser justificadas ante los ojos por medio de la fe, pero solamente los que creen son justificados, solamente los que creen son salvos. Hay que tener muy bien claro eso. Cristo murió en rescate por todos. Primera Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Muchos que tienen la teoría de que hay otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo, tienen la tendencia a decir que hay otros mediadores, pero eso no es lo que enseña la Biblia.
sino lo que Dios ha manifestado. Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él fue quien se dio por nosotros, Él fue quien murió en la cruz, Él fue quien murió y resucitó, y Él es quien vive, está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Amén. Cristo murió por muchos. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo. Vemos eso. Se vino a rescatar a muchos. Cristo murió por el mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por sus ovejas también. ¿Quiénes son sus ovejas? Su rebaño, sus redimidos. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es el Señor Jesucristo, quien dio su vida por sus ovejas. Cristo murió por la nación de Israel. Cristo también murió por la nación de Israel. Eso lo vemos en Juan 11, versículo 51. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Qué nación estaba diciendo en el contexto? Bueno, la nación de Israel. Y entonces Cristo murió por la nación de Israel. Sí, pero solo los creyentes israelitas serán justificados ante los ojos de Dios. Cristo murió por los pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por personas buenas, personas que estaban portándose bien, o porque, como se escuchan a veces especulaciones que dicen, Cristo te salvó, Cristo te llamó porque vio un potencial en ti, o vio algo bueno en ti, y eso no es cierto. Nosotros estábamos totalmente depravados, nosotros estábamos totalmente separados, nosotros estábamos en una naturaleza pecaminosa, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo murió por nosotros aún cuando estábamos en esa condición, y Cristo nos salva aún estando en esa condición. Muertos en delitos y pecados, pecadores. Cristo murió por pecadores. Cristo murió por mí personalmente. Cristo murió por mí. Amén. En Gálatas 2:20 dice, Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por mí. Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Hijo de Dios. Cristo murió por los pecados del mundo entero. 1 Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Cristo murió por la iglesia. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Eso también lo leemos en Hechos 20, versículo 28, que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Su sangre. ¿Qué significa la sangre? La vida de Cristo. El punto 10, Cristo murió incluso por los falsos profetas, por los falsos maestros que lo niegan. Vamos a ver esto. Segunda de Pedro lo dice. Capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros ahora en la iglesia falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Aún negarán al Señor que nos rescató. Vamos a leer 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la exhortación que nos da, ya que ya que Cristo nos ha rescatado, ya que Cristo nos ha comprado, que nosotros glorifiquemos
No es que le neguemos, no que andemos por ahí negando al Señor de una manera, no tan solo de una manera verbal, sino de una manera con nuestras acciones, sino que andemos honrándole con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra vida. Y estos falsos maestros estaban deshonrando al Señor, aún incluso el que había muerto por ellos. Romanos capítulo 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Aunque es raro, puede haber alguien allí afuera con el coraje y el amor para morir por una buena persona. Puede haber una persona, estamos hablando, y Pablo está señalando aquí una buena persona. Pero hoy en día hay personas que dan su vida, por ejemplo, los escoltas, se dan su vida por escoltar, qué sé yo, a un presidente, a un general, o qué sé yo, un gobernante, y dan su vida, ¿cierto? Por eso pueden incluso morir, pueden salir lastimados, pero entregan su vida a eso para proteger la vida de un presidente o de cualquier persona importante. Pero Dios mostró su amor, su mayor amor, que morir por una buena persona. Cristo no vino a morir por una buena persona. Cristo no vino a morir por una persona que se estaba portando bien y era la más excelente del mundo, ¿no? Romanos 5, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún estando en esa condición pecaminosa, aborrecible y abominable, Cristo murió por nosotros. Dios demostró la superioridad de su amor al hacer que Cristo muriera por nosotros, no cuando éramos buenos o dignos, sino cuando éramos sus enemigos rebeldes y desleales. Rebeldes y desleales. Romanos 5:10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Perdón, me equivoqué. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por su vida. Entonces vemos eso, hemos sido reconciliados por la muerte, siendo enemigos, ahora por su vida, aún más seremos salvos en la ira. Romanos 5, 9 al 10, el resultado de nuestra salvación por la fe se ve en los tres tiempos de nuestra salvación, pasado, presente y futuro. Como estamos viendo aquí estudiando esto de Romanos, estamos viendo Romanos y estamos estudiando la salvación. Entonces, en tiempo pasado, ¿qué vemos? En tiempo pasado hemos sido justificados cuando ¿qué? Creímos. En presente estamos viviendo en la santificación. Y en el futuro es cuando seamos glorificados, cuando seamos llevados al cielo, cuando estemos con el Señor, estemos en la gloria, que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y cual como Él. Vamos a estudiar esto. En Romanos 5, 9a dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Justificado en su sangre. El tiempo pasado de nuestra salvación en la justificación. Es la justificación, es el tiempo pasado. En el momento en que creímos fuimos salvos de la pena del pecado, por medio de la muerte sacrificial de Cristo en nuestro nombre. Cristo murió por nuestro nombre. ¿Qué pasaba? Como ya lo explicamos, la pena del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir, es decir, ser separados de la presencia favorable de Dios, ser lanzados al lago de fuego. Pero gracias al Señor Jesucristo, su muerte sacrificial, ese sacrificio perfecto que efectuó en nuestro nombre, ahora nosotros hemos sido salvos de la pena del pecado gracias a Él, y lo recibimos ¿por qué? Por medio de la fe. ¿Ya? Dios nos justificó por medio de la fe. Romanos 5, 9b dice, por Él seremos salvos de la ira. El tiempo futuro de nuestra salvación es la glorificación. Ahora estamos viendo el tiempo futuro. En el rapto, si quiere llamarlo rapto, seremos salvos de la presencia del pecado. En el rapto, que eso lo vemos en la Biblia, ¿no? El arrebatamiento también podría decirse, que es cuando Dios venga, Jesucristo nos lleve, ¿verdad?
Cristo nos lleve al cielo, nos arrebate al cielo, como lo vemos en las Escrituras, como Romanos 6, una promesa de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Romanos 6, Romanos 6 dice lo siguiente, versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejante de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Por qué? Porque estamos unidos, ya que cuando creímos, hemos sido como identificados, unidos con Cristo en su muerte y también resurrección. Y la Biblia nos dice que nosotros también, a la misma manera que Cristo murió, nosotros también hemos muerto juntamente con Él. Y también nosotros, o sea, hemos muerto a la carne y también nosotros resucitaremos juntamente con Él. Pero vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí te digo un misterio: no todos dormiremos, porque todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos acá que tenemos la promesa de ser glorificados, de ser resucitados. Ahora leamos Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de... Perdón, este no es el versículo, es: y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hablando del futuro, en la ira venidera no va a caer sobre nosotros, pues nosotros estamos en Cristo, y Cristo es quien nos libra en la ira venidera. Ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, y dice la Biblia que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y cual como Él es. En primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces esto es maravilloso. Esta es una promesa que es que Dios va a cumplir, porque Dios es fiel y Dios no puede mentir. Y es una promesa que tenemos desde el momento en que creímos, desde el momento en que fuimos justificados. Y como dice en Romanos 8:30, si no me equivoco, 31, versículo 31, a los que llamó, eso también justificó; a los que justificó, a esos también esto también glorificó. Entonces, toda persona que ha sido justificada, que ha sido llamada, que ha sido justificada, va a ser glorificado.
Romanos 5:10 dice, entre la justificación y la glorificación está la santificación, el tiempo presente de la salvación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, en cada día de nuestra vida, ahora somos santificados. Ahora vivimos en Cristo, somos nuevas criaturas, pero tenemos luchas contra el pecado, ¿no? Tenemos lucha contra el pecado, nuestra carne. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Cristo es el que intercede por nosotros y es Él quien nos da la victoria en medio del poder del pecado en nuestras vidas diarias. Es Él quien nos libra diariamente. En la santificación estamos siendo salvados en el tiempo presente del poder del pecado en nuestra vida a través de la vida de Cristo. ¿Ok? Esto es lo que significa ser santificados, ser salvados en el presente, en nuestra vida diaria, del poder del pecado. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero no, a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es lo que es para nosotros la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para otros es locura, para nosotros es poder de Dios, para salvación. Entonces, no solamente somos santificados por obras, sino que somos santificados por medio de aquel sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cristo en nosotros es el misterio de Dios para vivir en santidad. Es un misterio que Dios ahora ha revelado. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces ese Cristo en nosotros, gracias al Señor Jesucristo, que ahora vive en nosotros mediante el Espíritu Santo, ahora nosotros vivimos esta vida abundante, esta vida victoriosa sobre el pecado, sobre la carne, nuestros malos deseos, en cada día de nuestras vidas, cuando dependemos de ese poder. Esta es la santificación. En tiempo presente, Cristo en ti hace posible experimentar verdaderamente una vida abundante. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, es por medio del Señor Jesucristo que nosotros podemos vivir esta vida en santidad, y esto es algo que está escrito. Es lo que cada creyente experimenta en su santificación, en su proceso de vida diaria, de una manera paulatina, de una manera progresiva en su vida diaria. Algo que es un proceso que lleva tiempo y no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es algún proceso que va en la vida del cristiano a medida que Dios lo va moldeando, Dios va haciendo esa obra en su vida, como vemos también en Filipenses capítulo 1 versículo 6, que Él comenzó en la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces vemos la santificación. El cuarto punto, Pablo explicó que él vivía la vida cristiana por fe en el Señor Jesucristo. Entonces él vivía la vida cristiana, el caminar cristiano, como en la fe en el Señor Jesucristo. Y esta es la manera que nosotros también debemos vivir. Debemos imitar esto que Pablo dijo acá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en este cuerpo. Antes vivía para el mundo, antes vivía para todas aquellas cosas, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la manera en que vivimos, esta es la manera en que podemos vencer la carne y el pecado, y esta es la manera en que Dios quiere, es la voluntad de Dios que vivamos en santidad. Pues claramente dice la Escritura, por ejemplo en Tesalonicenses dice que la santificación, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestra santificación. Quiere que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo, dice también 1 Pedro. El primer tiempo de la salvación, una realidad pasada. Una realidad pasada porque fue cuando creímos. Somos justificados al creer. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31 dice eso. Al creer en el Señor Jesucristo fuimos justificados, salvados de la penalidad del pecado. Somos salvos de la penalidad del pecado. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Eso es lo que dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios 2:8-9. Salvación basada en la fe sola, en Cristo solamente. Somos salvos de un infierno que merecíamos, a un cielo que nunca merecemos. Nunca merecemos el cielo, solo lo recibimos por gracia. Esta salvación recibimos por gracia. Fuimos salvos de este infierno a un cielo que nunca merecíamos. Ahora la segunda fase de la salvación, una realidad presente. Es la vida del creyente de día en día. Es lo que ahora en el presente estamos viendo como creyente en el Señor Jesucristo. Dios comienza a purificar nuestras vidas, purificarnos del pecado. En este proceso nos salva del poder del pecado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. 2 Corintios 2:15. Esta es la salvación práctica basada en el caminar por fe mediante el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo que nos ayuda cada día. Nuestro andar y vivir es por medio del poder de Dios. La tercera fase de la salvación es una realidad futura, la promesa de ser glorificado, que está en el futuro. Cuando somos salvos de la presencia del pecado, ya el pecado ya no va a existir allí en esa presencia. Ya no va a haber delante de Dios, no va a haber ninguna presencia de pecado, de malos deseos, de lujurias, de la lujuria, los malos deseos de la carne. Ninguna de esas cosas van a estar allí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de lavarnos del sueño, levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Esto sucederá en el arrebatamiento, cuando seamos arrebatados por el Señor y seamos llevados allá en su presencia. Esto sucederá en ese momento. Los muertos, que como dicen Tesalonicenses, los que estén muertos resucitarán. Los que estén vivos en ese momento serán llevados y serán transformados y serán puestos con un cuerpo glorificado. Y dice la Biblia que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y cual como Él es. Romanos 5:11, el resultado de nuestra justificación por fe. Ahora vamos a ver el resultado. Romanos 5:11a. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos. Nos sentimos gozosos de esto. Cuando entendemos el alcance amplio de nuestra justificación, lo celebramos de todo corazón. Es decir,
cuando entendemos que somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, nos sentimos gozosos en nuestro diario vivir, regocijamos en la gracia de Dios, porque es por su gracia que hemos sido salvos. No lo hicimos, no nos esforzamos, no nos los ganamos, Dios nos los dio por gracia, un regalo, y nos gozamos en esto, nos regocijamos en esto. Y así es que debemos vivir nuestra vida cristiana, gozándonos y regocijándonos en medio de la tribulación, en medio de la dificultad, gozándonos, porque somos amados, aceptados en el amado, somos justificados, somos justos delante de los ojos, gracias al Señor Jesucristo. Ahora, Romanos 5:11b, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos regocijamos porque Jesucristo ganó la aceptación de Dios por nosotros. Recordemos que nosotros éramos incapaces de ganar esto. No teníamos la capacidad. Y hay unos que simplemente no querían esto, pero Dios nos las da por gracia. Ahora que estamos en Cristo, y es algo maravilloso, y es por medio solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos, y gracias al Señor Jesucristo. Y bueno, hasta acá llegó por esta enseñanza. Hasta la próxima.